En el Centro Acuático de Asunción, con un pleno de gente en las tribunas, vivimos la primera jornada de natación en ASU 2022. La serie de los 100 metros libres femeninos fueron apasionantes, como este final de Ruggiero y Diamante con el cierre ajustado en favor de la Argentina. Brasil comandó las clasificaciones, ganaron 6 durante la mañana con grandes participaciones de Guilherme Díaz, María Luz de Carvalho y Felipe Alves. Entre los varones varios se destacaron, pero el momento de la mañana fue para Hawking. El paraguayo con 25.79 lideró la Serie 1 de los 50 espalda. Ante una multitud, Asunción ya vibra con la natación. Tiempos oficiales. En clavados, la primera final en el centro acuático fue en un metro trampolín femenino. Brasil lo lideró de principio a fin. Ana dos Santos ganó con 245 puntos y la medalla de plata fue para su compatriota Luana Lira, que sumó 234,15 puntos. Desde Colombia llegó el bronce. De la mano de Diana Pineda, la colombiana completó una gran prestación y sumó 230,25 puntos. A pura samba empezó la primera jornada de clavados en Asunción 2022. Entre 5 países, Colombia, Brasil, Venezuela, Perú y Chile, se dirimieron el podio en los 3 metros trampolín sincronizado masculino. Los cafeteros se subieron a lo más alto del podio, seguido por Brasil y Venezuela. El binomio campeón la rompió y mereció la medalla que se colgó en el pecho, ante un estadio lleno y una multitud que vibró hasta el final de esta disciplina. Culminó el primer día de competencias en patinaje de carreras y Colombia sonríe con el resultado de estas competencias, especialmente por lo que refleja el medallero interno de esta disciplina. Primeramente, a la mañana se disputó puntualmente a las 9 la disciplina patinaje de carreras de 200 metros en esa modalidad, resultando ganadora del oro en femenino Sheila Muñoz de Colombia, seguida y escoltada por María José Moya de Chile y María Arias de Ecuador, con la plata y el bronce respectivamente. Luego en masculino, en la misma modalidad, en 200 metros, Emanuel Silva de Chile se quedó con el oro, plata para Steven Villegas de Colombia y bronce para John Tascon, también de la hermana República de Colombia. Luego ya la tarde, pausa para almorzar, y a partir de las 4 de la tarde tuvo lugar los 1000 metros en patín de carreras. Aquí nuevamente Colombia confirmó su favoritismo en esta disciplina, en este deporte, y también dio a entender por qué es una potencia mundial. En masculino, Andrés Jiménez, el favorito a quedarse con la presea dorada, cumplió
ganó sin sobresaltos la competencia de 1000 metros. En plata se quedó Hugo Ramírez de Chile y con la medalla de bronce Ken Cubada de Argentina. En femenino, Gabriela Vargas sorprendió con una gran remontada al final de la carrera en la última vuelta, sobrepasando a las colombianas Gabriela Rueda y María Fernanda Tims. La ecuatoriana Vargas se quedó con la medalla de oro y las colombianas Rueda y Tims con las medallas de plata y bronce respectivamente. De esta manera se cierra el primer día de competencias en patinaje de carreras con el medallero en esta disciplina que lidera Colombia con 6 preseas, 2 de oro, 2 de plata y 2 de bronce. Chile va segundo con 3 preseas, 1 de oro y 2 de platas. Ecuador aparece en tercer lugar con 1 de oro y 1 de bronce. Y Argentina cierra la tabla con 1 medalla de bronce. Mañana a partir de las 9 de la mañana tendremos más competencias de esta disciplina de patín de carreras que es verdaderamente emocionante. La actividad del remo se puso en acción en la rama masculina y también en la femenina en la Bahía de Asunción, en el Club Biguá. Esto ocurría en el hermoso lugar que tiene el espejo de agua de justamente la capital paraguaya en Asunción 2022. Tenemos definidos ya a quienes estarán participando en la instancia final, quienes han podido avanzar hacia la fase clasificatoria en busca de las medallas en 2 remos largos sin timonel en la rama femenina. Paraguay, Chile, Uruguay y Argentina estarán ocupando sus lugares. También en doble par de remos cortos en la rama masculina, Perú, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Chile y también Argentina ya tienen sus lugares obtenidos, al igual que un par de remos cortos peso ligero en la categoría femenina. Tienen su lugar asegurado Gabriela Alexandra Mosqueira Benítez de Paraguay, Isidora Niemeyer Balmau de Chile, Nicole Jarson Pinero de Uruguay, Sonia Baluso Chiaruso de Argentina, Dalva Oporto Lianque de Bolivia. En la final de 2 remos largos masculinas se han metido por la lucha de medallas Venezuela, Argentina, también Perú, Chile, Paraguay y Uruguay. Estas son las competencias suramericanas en busca de medallas en Asunción 2022. En 4 pares de remos cortos en categoría femenina, Perú, Chile, Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay tendrán su posibilidad también de subirse a lo más alto del podio. La actividad se desarrolla en la Bahía de Asunción. Allí todas las transmisiones para poder seguir a los deportistas que buscan sus lugares, que también los depositarán en este ciclo olímpico que inicia en ASU 2022, en lo que será la próxima cita en este ciclo, como decíamos, que a causa de la pandemia del COVID tiene reducidos sus años luego de la postergación de Tokio 2020. Los boletos que se entregan aquí serán para los Juegos Panamericanos 2023 de Santiago de Chile y en la continuidad también estará presente el Gran Cierre París 2024. Primer día de competencia en el levantamiento de pesas en la agenda del día 2 de octubre con las categorías de 49 kilos femenino, 61 kilos masculino y 67 kilos masculino, además de la categoría de 73 kilos. En la primera mitad del día hemos podido disfrutar en el comienzo por la mañana de el 61 kilos masculino y 67 kilos masculinos compitiendo de forma al unísona, teniendo en cuenta que había 5 participantes por categoría.
pero obviamente compitiendo por medallas diferentes. Recordando que aquí en los Juegos Sudamericanos de Asunción 2022 las medallas van por el total y no por modalidad, que se entrega una medalla de envión y una de arranque, sino que hay una sola medalla para el total. Por eso valía la suma entre el envión y el arranque, entre el snatch y el clean and jerk. En la categoría de 61 kilos masculino, quien ha logrado mantener el oro fue el brasileño Thiago Félix da Silva, con 122 en arranque, 149 en envión y 271 en el local. 123 en arranque y 145 en envión para el colombiano Aviv de las Salas. El colombiano llegando a 268 en total. Y 116 en arranque y 145 en envión para el venezolano Wilkeiner Naun Lugo, llegando a 261 en el total para quedarse con la medalla de bronce. En la categoría de 67 kilos masculina, Francisco Mosquera, el colombiano, fue quien obtuvo la medalla de oro. La medalla de plata fue para Jair Reyes y Reiner Arango, el venezolano, fue quien obtuvo la medalla de bronce, con la particularidad que en el levantamiento de envión ha logrado batir 2 veces el récord juvenil, primero en 162, luego en 166. Pasando en limpio, Francisco Mosquera primero con 317 kilos levantados sumados en el total, 141 de arranque, 176 de envión. Jair Reyes con 140 en arranque, 176 en envión, 316 en total para la medalla de plata. 131 Francisco Mosquera y 166, lo que decíamos, Reiner Arango, para sumar 297 y quedarse con la medalla de bronce. Más tarde fue el turno de los 49 kilos femeninos, con la medalla de oro para Echandía, la venezolana, Catherine. Cediendo en el segundo puesto Natalia Rosa Figueiredo, la brasileña. Y la medalla de bronce para Ginette Santoya, la colombiana. Traducidos en números, 104 en envión y 83 de arranque para Catherine Echandía, 187 en total. Y la medalla de oro, la medalla de plata para la brasileña Figueiredo, fue a través de los 84 conseguidos en arranque y 102 en envión, con un total de 186. La medalla de bronce, que fue para Colombia, Ginette Santoya, la obtuvo a través de los 73 kilos levantados en arranque y los 87 levantados en envión, con un total de 160 kilos. Con el número 3, Anita. En el básquet 3x3 de los 12º Juegos Sudamericanos ASU 2022, desarrollados en el Comité Olímpico Paraguayo en el Polideportivo Urbano, la jornada inició con el partido entre Chile y Ecuador. El equipo chileno se llevó el triunfo en el grupo A femenino, en ese partido por 15-13 el resultado final. El aplauso para ambos equipos. Ganador por 15-13. Los equipos de Brasil y Surinam por el grupo A masculino se enfrentaban en el segundo partido de la jornada. Victoria de Brasil antes del tiempo reglamentario 21-7. Allí en ese partido el máximo artillero fue de Sousa. Primera competencia oficial de 3x3.
partido termina porque llegan a los 21 puntos, faltando 1 minuto 4. Un aplauso para Surinam y para Brasil. Uruguay y Bolivia también tenían su enfrentamiento en el grupo C femenino en el tercer partido de la jornada. Victoria para Uruguay, 14-5 sobre el equipo boliviano. Se abre el marcador para Uruguay. El aplauso para ambos equipos. Y así se presentan en esta primera jornada de básquet 3x3. Luego, en el cuarto partido, Uruguay y Bolivia, 21-9. Grupo C masculino, resultado final favoreciente al elenco charrúa. Que se escuche el recibimiento, que escuchen las chicas. Argentina y Paraguay animaron uno de los partidos más emocionantes del día 1, donde el elenco del Team Paraguay terminó venciendo 16-13 de manera agónica al elenco de Argentina. Allí, Martu Peralta, la número 3 del equipo paraguayo, fue la gran figura del certamen. Punto para Argentina. Ya en los partidos de la tarde, Chile abría con Ecuador. El equipo chileno vencía en esa oportunidad en el grupo B masculino por 18-12. Entre Chile y Ecuador. Punto para Ecuador. Final del partido. Ecuador 12, Chile 18. Después se jugó el encuentro entre Colombia y Ecuador, donde por la mínima terminó venciendo el equipo ecuatoriano 13-12, también de infarto el partido en el grupo A femenino.
En triatlón, el deporte que comulga 3 disciplinas como natación, ciclismo y pedestrismo, en la rama femenina hubo fiesta brasilera en todo su esplendor. Oro, plata y bronce cosecharon las verde-amarelas. Luisa de Baptista, Victoria López de Melo y Jennifer Arnold respectivamente fueron las que se subieron al podio. El próximo martes 10 a las 13:30 en Encarnación arranca el relevo mixto que tendrá, lógicamente, a Brasil como el gran animador. Estás al aire. Bueno. Cuidado, cuidado, amigo. Esto no le gusta. Argentina. No que me pase. Ahí está. Luisa Batista también sorpresa. Y tenemos presente Argentina, está Moira Miranda. Luisa Batista va a señalar. Que no te pase. Victoria y Luisa Batista. Bronce.